Buenas noches, jóvenes señoritas. ¿Cómo se encuentra ese poderoso cuarto A de odontología? Después de un duro trabajo, hoy día es martes, han debido hacer sus prácticas. Esta mañana clases teóricas, práctica y a la cola FPS. ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Han ganado la entrada universitaria o no han ganado? Odontología, no recuerdo. Seguramente los años en los que no estuve en Yayagua, estuve en comisión de trabajo, posiblemente he ganado un premio en la entrada universitaria. Tiene buenos conjuntos. Alguna vez la morenada de odontología ha sentado cabeza. Y bueno, como siempre, yo nomás hablo. Eh, yo sé que están ustedes muy cansados, toda la tarde con las prácticas en la clínica, esta mañana con sus clases y, y claro, ahorita pasar clases presenciales es... ¿Has pasado con él? ¿Has pasado con él? Llegando hasta el rincón del país. Siendo el banco con mayor cobertura. ¿Qué es? Yo no sé si será verdad, pero he leído que hay 30,000 contagiados. 30,000. Lo que sí es verdad es de que la gobernación de Santa Cruz ha suspendido cualquier acto por el 6 de agosto para que no se expanda el COVID. Y nuestra universidad ha empezado con el plan de vacunación a los estudiantes. Es que debe haber un problema más serio todavía. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha declarado alerta mundial ante la viruela del mono. O sea que tenemos que seguir cuidándonos. No es evidentemente muy recomendable. Les estaba haciendo, fui a pasar clases con la carrera de enfermería. Creo que eran casi 200 estudiantes, llenos metidos en un aula. Y encima el sol les daba a la cabeza. ¿No? Entonces dije, en estas condiciones no se puede pasar clases. Mejor es que nos vayamos a casa y hacemos clases virtuales. Sí, los muchachos felices se fueron, no, porque no, era torturarles en esas condiciones. Entonces, según la resolución del Consejo Universitario, se puede combinar clases presenciales con clases virtuales. Y en nuestro caso, si es que es positivo para ustedes, podemos continuar con las clases virtuales. Los exámenes también pueden ser virtuales. Eso ya depende de ustedes. Entonces, juventud, ya tenemos mucho material para el examen del segundo parcial. Tenemos, por ejemplo, los liberales, el proyecto político liberal, ¿no? El proyecto político republicano. Y ahora estamos en el proyecto político del nacionalismo revolucionario. Terminamos esto y tal vez una semanita más podemos pasar y entramos al proyecto político militar. Y 2 temas más, terminamos el programa terminamos, pero no vamos a concluir con la política nacional, sino vamos a entrar al análisis de coyuntura. Vamos a leer los periódicos, qué dicen los periódicos de la guerra entre Ucrania y Rusia, cómo está la coyuntura económica en Bolivia, la coyuntura política en Bolivia, la coyuntura política en Sudamérica. Se está poniendo interesante, ¿no? Por ejemplo, es bien importante leer, jóvenes, leer. Por ejemplo, he leído un artículo de un investigador boliviano, pero de la Universidad Autónoma de México, sobre las izquierdas en América.
¿no? Dice que hay una oleada, es como una ola que las izquierdas están tomando el poder en América, ¿no? Por ejemplo, Colombia. En Colombia, por primera vez, la izquierda va a gobernar Colombia. En Chile, ya sabemos, la izquierda ha ganado en Chile. Argentina está con la izquierda. Bolivia con la izquierda. Perú, la izquierda. ¿No? ¿A qué se llama izquierda? Tanto la derecha, la izquierda, ¿no? Eso tienen que saber ya ustedes. ¿A qué se llama izquierda? ¿A qué se llama derecha? ¿No? Entonces, en Brasil también, ¿no? Según las encuestas, Lula va a ganar las elecciones en este fin de año. Entonces, dice ese investigador, hay una eh, ola de izquierda en América Latina. Pero interesante, a ver si estudiamos, les hago leer ese artículo. Dice, ¿no? Pero tiene que ser una izquierda como aspiramos todos, ¿no? Pero no una izquierda por ejemplo, se está cometiendo errores en tales izquierdas, en tales países, ¿no? Interesante, como el sueño de los trabajadores mineros es de que ustedes sean profesionales que participen en política, ¿no? No ser neófitos en política, sino más bien en ser profundamente conocedores de la política. Por ejemplo, la política nacional, los diversos proyectos políticos que han sucedido en Bolivia y qué efecto han tenido, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos al estudio del proyecto político del nacionalismo revolucionario. El proyecto político del nacionalismo revolucionario. Ya hemos estudiado cómo era Bolivia, ¿no? Antes de la revolución del 52, ¿no? Las naciones originarias totalmente oprimidas, hasta más no poder. Había una especie de odio, ¿no? A las naciones originarias, ¿no? Era el peor insulto, es decir, indio, ¿qué? Eso, ¿no? Eso así era antes de la revolución del 52. Los niñitos, los señoritos, eran los que dominaron ideológicamente en el país antes de la revolución. ¿Con qué? Con el proyecto político liberal, con el proyecto político republicano y con el proyecto político conservador, ¿no? Eso hemos estudiado ya, cómo era Bolivia, ¿no? Cómo eran estas minas en el agua. Cómo, ¿no? Los mineros trabajaban 16 horas dentro de la mina, ¿no? Produciendo la riqueza de un hombre, ¿no? Y esto no hubiera sucedido en ninguna parte del mundo. En Argentina, por ejemplo, caballero, usted está ganando mucho dinero, va a pagar tanto de impuestos, tiene que dejar al país esa plata, esa riqueza es producto de los trabajadores. Pero no, en Bolivia no. Ya, patrón, sí, 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 no, sáquenos más, no hay problema. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Es, es una causa interna de por qué Bolivia está tan atrasado hasta ahora, ¿no? Por eso les digo siempre, vayan al exterior, vean, ¿no? Viajen, jóvenes. Es un símbolo de cómo se encontraba el país sin un futuro, ¿no? Es una pintura donde el arte es importante, ¿no? Expresa cómo se encuentra el país, ¿no? Y he dicho, ¿no? La guerra del Chaco ha sido el antecedente directo de la revolución del 52, porque han sido los excombatientes los que van a hacer la revolución del 52. Aquí tenemos dos héroes de la guerra del Chaco, el más importante héroe en toda la historia, ¿no? Que se puede equiparar a Germán Busch con Eduardo Avaroa, por ejemplo, ¿no?
eh, llegó a ser presidente y creó las condiciones para la devolución del 52. En su gestión se promulgó la Constitución Política de 1938, que va a facilitar la devolución del 52. Y en la gestión de Gualberto Villarreal, ¿no? Se crean las grandes organizaciones sociales. Eh, por ejemplo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, se realiza el Congreso Campesino, se va creando las condiciones de la devolución del 52, ¿no? Y hemos visto el discurso, ¿no? ¿Cuál es el discurso que ha convencido a la población, a los bolivianos, para hacer la devolución del 52, ¿no? Fue el discurso del MNS, entonces el partido que va a encabezar como partido político, ¿no? Todo este movimiento contra los, los varones del estaño. ¿Y cuál es el discurso del nacionalismo revolucionario? ¿Cuál es la diferencia de este discurso con las tendencias ideológicas de la época? Esto tiene una explicación bastante larga, profunda, pero aquí dice bien clarito, ¿no? Bolivia no se ha liberado del colonialismo. Sigue el colonialismo en Bolivia y también en cada uno de nosotros. Por eso hay que descolonizar, ¿no? Hay que liberar a la nación, la liberación nacional contra el imperialismo opresor, el discurso ¿no? del nacionalismo revolucionario. ¿Y cuál es la esencia de la bolivianidad, de la nación, de la nacionalidad? ¿No? Son la actitud nativa, ¿no? Ellos nos han enseñado cómo se tiene que liberar al país, ¿no? El nacionalismo revolucionario se asienta en lo autóctono, en lo nativo, ¿no? Entonces, empezamos estudiando el discurso, ¿no? ¿Cuál es la génesis del nacionalismo revolucionario? ¿No? Que se encuentra en el subsuelo emocional. Este es el análisis que hace Carlos Montenegro, el teórico de la revolución del 52, ¿no? Dice en el subsuelo emocional, es un concepto un poco filosófico, ¿no? Y sentimental, viviente y real, ¿no? De las clases sociales, ¿no? El ancestro, ¿no? Las naciones originarias, no solamente los quechos, los aymaras, sino también los chiquitanos, sino también los guaraníes, ¿no? Ese es lo endógeno del país, lo interno del país, ¿no? La comunidad histórico-cultural representa el nacionalismo. Ven ustedes cómo, ¿no? Esta interpretación de esta manera es justamente a esa ideología colonial que se ha reproducido desde la colonia hasta la revolución del 52 y podemos decir con seguridad que sigue todavía, ¿no? Ese colonialismo. No están los colonizadores, pero está en nuestra cabeza esa ideología colonial. Por eso, extranjeros, esos gringuitos, ojos azules, ¿no? Seguimos todavía con esa ideología. Pero el nacionalismo dice, no, el ancestro, la cultura de las naciones originarias, esa es la nacionalidad boliviana, la sustancia nacional. ¿No? En los billetes que manejamos nosotros, ¿no? Creo que es en el corte de 20 bolivianos, está este caballero, ¿no? Zárate Vilca. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Con su lucha política, lucha militar, ¿no?
ha creado las condiciones de la liberación nacional, ¿no? Él tenía su proyecto de constituir la nación aymara, ¿no? Un proyecto de dimensiones nacionales. Por eso se recuerda a este Saratebil, que hasta en nuestros días, en los billetes que tenemos, está la foto de Saratevilca, ¿no? Lo autóctono, el nacionalismo revolucionario. Ahora no es novedad esto que está allí. Ahora ya por supuesto, hasta sentimos, sentimos ese sentimiento nacional, estando con las naciones originarias, ¿no? Pero entonces era pues una verdadera revolución, ¿no? En contra de esa ideología colonial, lo autóctono es la sustancia nacional, ¿no? Y lo que les he dicho en la anterior clase, ¿no? Todo boliviano tiene en su corazón un Tupac Katari, ¿no? Es lo que se llama la conciencia nacional, el nacionalismo, la conciencia nacional. Así como nosotros tenemos conciencia, ¿no? El país también tiene conciencia, la conciencia de la nación boliviana. Y un símbolo de esa conciencia es justamente Tupac Katari. Esto ya hemos estudiado con detalle, ¿no? ¿Cuál es la clase nacional? La clase nacional que va a hacer la revolución. Pues los trabajadores mineros. Según Carlos Montenegro, no es solamente una clase de los trabajadores, ¿no? No es la clase proletaria solamente, es la clase proletaria, la clase trabajadora, pero además es una clase nacional, ¿no? Es más amplio esta clase nacional. ¿Por qué? Porque tiene objetivos nacionales, ¿no? Ellos producen la riqueza y la riqueza para la nación, no para los propietarios de minas, por ejemplo. ¿Y cuál es el sujeto de la revolución? El sujeto de la revolución, el pueblo. Lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, como estamos dominando la teoría política, primero está el discurso. Ya acabamos de terminar con el discurso del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y entramos, ¿no? A la formación del Estado. Después del discurso se diseña y se ejecuta y se construye un Estado, el Estado de la Revolución Nacional, ¿no? Y lo que les había dicho, ¿cuál es la constitución política, ¿no? Que va a facilitar al Estado de la Revolución Nacional? La constitución que se ha promulgado en la gestión del presidente Germán Buch en 1938, ¿no? Y este Estado va a ser totalmente diferente al Estado que se ha destruido, al Estado de los republicanos o al Estado liberal, ¿no? Este Estado va a ser, ¿no? Un Estado, ¿no? Como es de esperar, ¿no? Un Estado empresario. No va a ser un Estado contemplador, un Estado dejar pasar y hacer y dejar hacer, ¿no? Va a ser un Estado empresario, empezando por la nacionalización de las minas, ¿no? Empezando por el voto universal, ¿no? Vean ustedes cómo se va transformando el Estado, ¿no? Hemos visto cómo eran el Estado liberal, el Estado conservador, el Estado republicano. Ahora tenemos un nuevo Estado, producto de ese discurso que acabamos de estudiar. Entonces, ¿no? Aquí se nacionalizan las minas, se promulga la ley del voto universal, todos tenemos derecho a votar, ¿no? Y
siguiendo la línea del Estado empresario, se va a crear la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? Que esto le va a ser prácticamente al Estado la figura de un Estado empresarial. ¿Por qué? Porque con la Corporación Boliviana de Fomento va a conducir al país hacia la industrialización, ¿no? No solamente se va a administrar las minas, sino que se va a crear fábricas, todo tipo de fábricas, ¿no? Por ejemplo, en el oriente, las fábricas de azúcar, las fábricas de alcohol, las fábricas que van a dar, eh, que van a industrializar la materia prima que produce eh, la agroindustria cruceña, ¿no? Y también va a ser caminos. Esta corporación va a ser el eje de la industrialización del país. Al menos eso se decía con este Estado empresario, ¿no? Aquí dice, se deja ese Estado contemplador y armonizador, sino se crea el Estado empresarial. Ahora estamos en esa fase también. El estado actual del MAS es un estado empresarial también. Y después, cuando nos toque, vamos a estudiar con más detalle esto del estado empresario con el MAS, ¿no? Este nuevo estado va a reformar la reforma agraria. Ya no va a haber estos caballeros que ni siquiera se hacían mirar con las naciones originarias. Si a toditos se les ha quitado las tierras, ¿no? Y se ha entregado a los trabajadores agrarios, ¿no? Es un estado nuevo, un estado de la revolución nacional, ¿no? Se dice que la revolución nacional es como la segunda fundación del Estado boliviano. Después, en esta misma fase del nacionalismo revolucionario, aparece el nacionalismo militar, que también ya hemos estudiado. El nacionalismo militar, un nacionalismo de derecha, un nacionalismo que va, incluso se llamó revolución restauradora, el nacionalismo de derecha de René Barrientos Ortuño, y no olvidamos el masacrador de la noche de San Juan. Este nacionalismo militar, ¿no?, va a entregar, por ejemplo, la riqueza del petróleo a la Standard Oil Company. Y, pero en este periodo, así como hay un nacionalismo militar de derecha, también hay un nacionalismo militar de izquierda, ¿no? Nacionalismo militar, ¿por qué de derecha? El de derecha es las fuerzas que intentan conservar los privilegios de los grandes ricos. En cambio, de izquierda son las fuerzas que intenta distribuir la riqueza en favor de los desposeídos, ¿no? Entonces, el nacionalismo militar de izquierda de Juan José Torres, que también lo hemos estudiado la anterior semana. Esto ya es nuevo, ¿no? Los partidos políticos. ¿Cuáles son los actores? Recuerden ustedes cómo se estudia a la política, ¿no? ¿Qué es la política? Ya, ¿no? Política, Estado. Prácticamente política es sinónimo de Estado. Las actividades en torno al poder del Estado, ¿no? ¿Dónde nace el poder del Estado? En el pueblo. Por eso se consulta cada cierto periodo quién va a ser el gobierno. El pueblo elige, ¿no? Entonces, los actores políticos, el actor principal de la revolución del 52 como partido político ha sido el movimiento nacionalista revolucionario, ¿no?
este partido ha sido un partido de masas, ¿no? Un partido de masas. El movimiento, ah, el, el, como partido, el principal actor político de la revolución del 52. Entonces, estudiamos, el autor del texto que estamos estudiando, ¿no? Se pregunta, ¿por qué participan las masas? ¿Por qué han participado las masas? ¿Por qué las masas han hecho la revolución del 52? Entonces se pregunta a los teóricos de la revolución, ¿no? A los teóricos de la revolución. Bueno, por ejemplo, a León Trotsky. ¿Quién era León Trotsky? Esto también ustedes tienen que saber. León Trotsky fue el jefe del Ejército Rojo que ha conquistado el poder político para los bolcheviques, para el proletariado ruso, ¿no? Entonces, Trotsky, ¿quién era Trotsky? Trotsky, que era el jefe del Ejército Rojo en la Revolución Rusa. Él es un civil, pero o sea, como ha dirigido la revolución soviética juntamente con los grandes líderes, juntamente, ha sido como la mano derecha de Lenin. Entonces, era un teórico, era un investigador, un estudioso de la revolución, ¿no? Dice, no se puede hablar de la revolución sin irrupción violenta de las masas, ¿no? No, si hablamos de la revolución es porque las masas participan, además violentamente, como han participado en la revolución del 52, ¿no? Dice, las masas dan comienzo a una revolución no sobre la base de un plan orgánico de transformación social, no, ¿no? Las masas se mueven, ¿no?, movidos por la sensación profunda de no poder soportar el viejo régimen. ¿Entienden cómo estudia el movimiento de masas Trotsky? ¿No? Dice, ¿por qué se mueven las masas? ¿No? No, las masas no se mueven con un plan previamente elaborado. Se mueve por el sentimiento de una vez acabar con el régimen anterior, con el régimen que domina entonces, ¿no? Es interesante este estudio de las masas de Trotsky, que va a continuar Trotsky. Entonces, por ejemplo, preguntamos a otro teórico, Georges Joudet y Lenin. Lenin es otro, el padre de la revolución soviética, ¿no? A ver, ¿qué dice Joudet? Dice, las multitudes revolucionarias no son abstracciones sociales, ¿no? Son personas de carne y hueso que tienen problemas concretos y quieren solucionar problemas concretos, ¿no? Las masas tienen sus actores que son personas de carne y hueso y sienten la, la opresión, sienten sus necesidades y sienten que hay que cambiar esa situación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Las masas no son algo amorfo, algo que, bueno, las masas se mueven como masas, ¿no? Son personas que así, hablando de cada uno de ellos, que tienen sentimientos y aspiraciones sociales y políticas. Y dice Lenin, ¿no? No, no el pueblo, ¿no?, no prepara las revoluciones, ¿no? Entonces, ¿por qué las masas en el 52? ¿No? El pueblo se mueve, ¿no?,
más bien al pueblo hay que prepararle, ¿no? Hay que preparar al pueblo, hay que organizar al pueblo. Dice, no es que el pueblo prepara las devoluciones, no. Al pueblo hay que orientarle. Eso dice Lenin, ¿no? Claro, para la devolución del 52, el discurso que hemos estudiado ha sido la educación que se impartió al pueblo. Entonces, ¿no? Ya preguntando a estos teóricos del movimiento de masas, ¿no? Trotsky, Zudé, Lenin, sabemos que las masas no se mueven porque tienen un plan concreto, sino por un sentimiento de acabar de una vez con la situación, ¿no? Y las masas no preparan la revolución, sino hay que preparar a las masas para hacer la revolución. Y la pregunta de investigación, ¿cuál es el contenido de clase que emerge de la revolución del 52? Esto tiene que ver mucho con las preguntas de examen, ¿no? ¿Cuál es el contenido de clase del Estado que emerge en 1952? ¿O cuál es el proyecto político del partido gobernante, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la clase obrera en torno al estado de la revolución del 52? Son preguntas de investigación. Que, por ejemplo, ¿no? Seguimos consultando a los teóricos de la política, ¿no? Entre la relación entre las masas y el Estado, por ejemplo, ¿no? Aquí dice Melotti, la revolución política, ¿no? La revolución política para conquistar el Estado, destruir al Estado, al viejo Estado y construir un nuevo Estado, ¿no? También tiene que tener un carácter social. No puede ser política nomás destruir y construir un Estado, sino tiene que haber unos objetivos de carácter social. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Con los, por ejemplo, los pobres? ¿Qué vamos a hacer con estos ricos, ¿no? Tiene que haber un carácter social cuando se habla de revolución política, ¿no? O sea que, ¿no? Aquí dice Arturo Laviola, las revoluciones son siempre políticas de todas maneras, ¿no? De todas maneras, las revoluciones son siempre políticas. ¿Por qué? Porque se trata de conquistar el poder del Estado o, como dice Enrique Dussel, el poder del Estado es el poder del pueblo. El pueblo es el que le da poder al Estado. Entonces, pero dice, las revoluciones siempre son políticas. ¿Y qué dice el teórico del profesional orgánico de los trabajadores, ¿no? Yo todas las mañanas veo la televisión y dice, la casera tal, creador, formador del profesional orgánico con compromiso social, ¿no? Lean a Gramsci. Gramsci no dice eso, ¿no? Dice profesional orgánico de los trabajadores. ¿Ya? Hay que completar eso. No puede haber profesional orgánico nomás, ¿no? Sino es profesional orgánico de los trabajadores. No con compromiso político, ¿no? Con compromiso social, ¿no? Tiene que haber objetivos sociales, sí, pero lo principal es el compromiso político, ¿no? Entonces sería el profesional orgánico de los trabajadores mineros, ¿no? Con compromiso político. Esa es la connotación que, que tiene la universidad siglo XX. Después podemos discutir, ¿no? Pero ¿qué dice Gramsci, ¿no? Las masas
no se mueven por un carácter racional. No dicen, no es que las masas, eh, por ejemplo, teorizan una revolución, ¿no? Sino se mueve por la fe que tienen. La fe, las masas se mueven por la fe que tienen. Dicen, tantos estamos aquí como masas, nosotros no nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, más que un carácter racional de las masas se mueven por la fe que tienen. Vean ustedes cómo se estudia el movimiento de masas que hubo en la revolución del 52 y que puede haber otros movimientos de masas, ¿no? Entonces, estos teóricos de la política nos enseñan, ¿no? El carácter de las masas, cómo se mueven las masas, qué objetivos en realidad tienen las masas que han hecho la revolución del 52, por ejemplo, ¿no? Y seguimos estudiando a Gramsci, ¿no? Gramsci es el teórico integral del conocimiento social, no solamente político, sino también social. Dice, la significación política no solo tiene que ver con los aspectos formales del Estado, sino también tiene que ver, ¿no?, con la cultura, con lo social y con lo histórico, ¿no? Es la significación de una revolución, ¿no? Tiene aspectos culturales, sociales e históricos. Apaguen su micrófono, por favor. Entonces, a ver, ¿qué hora es? Ya termino, estoy cansando, creo, ¿no? El partido como un tipo de encarnación de la voluntad, ¿sí? Claro, aquí habla del partido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el partido? El partido fundador, ¿no?, de la revolución, de un tipo de Estado, ¿no? El partido fundador de un tipo de Estado, ¿no? Que sea la encarnación de la voluntad de masas y fiel servidor de sus necesidades. Así tiene que ser un partido, ¿no? Según Salazar, Díaz Salazar, el partido como un fundador de un nuevo Estado tiene que ser la encarnación de la voluntad de las masas y fiel servidor de sus necesidades. ¿Listo? Entonces, aquí hemos visto cómo participan los partidos políticos en la revolución, el actor político principal, el MNS, ¿no? Y en este periodo hay una alianza con la Central Obrera Boliviana muy interesante, ¿no? Por eso se dice, ¿por qué los trabajadores han seguido al MNS? ¿Y por qué no han seguido a sus partidos de clase que tenían entonces, ¿no? Pero han dicho, han trabajado más bien con el MNS, por lo menos en el primer periodo de la revolución del 52, el MNS y la Central Obrera Boliviana eran aliados en esa coyuntura política, ¿no? Y aquí dice cosas interesantes. Dice, con estas referencias teóricas que hemos estudiado, ¿no?, a esos autores, a esos investigadores, la participación social en el Estado del 52 puede resultar cognoscible en su particularidad política, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, por la presencia de las masas en la insurrección de abril que hizo posible la capitulación del antiguo régimen. Segundo, el accionar del partido en el proyecto del nacionalismo revolucionario con sus eslogan de alianza de clases. Y tercero, por el cogobierno del partido oficial MNS con la Central Obrera Boliviana, ¿no? Habiendo estudiado a los teóricos del movimiento de masas, podemos tener una visión clara sobre cómo el Estado del 52 se va desarrollando, ¿no? La Central Obrera Boliviana es un actor principal
en la revolución del 52. ¿No? Entonces, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Aquí es interesante, ¿no? No solamente participan las organizaciones sociales como cabeza de la revolución del 52, ¿no? No solamente participa el MNS, ¿no? Como partido político, ¿no? Sino que el MNS, ¿no? Hace participar también al lumpenproletariado, ¿no? ¿Quién era este lumpenproletariado? Era eh, las personas que no tenían trabajo, que estaban desempleados. Entonces van a ingresar al MNC y van a luchar con el MNC para destruir el Estado que justamente les ha dejado sin empleo, ¿no? Entonces, el proyecto es dejar de ser un enclave minero, ¿no? Que solamente exporten la riqueza del país, sino que tiene que ser una política que fomente la producción de otras ramas productivas, dice, ¿no? La agricultura, la agroindustria, la artesanía, la fabricación de textiles, bueno, no solamente la industria, no, hay que abarcar otras actividades. Está aquí, ¿no? ¿Quiénes eran los miembros de las milicias armadas? El lumpenproletariado, ¿no? De las ciudades, pueblos empobrecidos, el campo y centros mineros. El gobierno nacional lo convierte en las milicias obreras campesinas, mineras y juveniles, ¿no? La participación del lumpenproletariado en esta coyuntura política, ¿no? Las milicias armadas. Aquí no había ejército ni policía, ¿no? Todo el poder en manos del pueblo. Una verdadera revolución que se hizo entonces, ¿no? ¿Y cuál era el contenido de clase del MNS? ¿No? Su discurso era un partido policlasista, ¿no? No, no solamente aquí van a participar, ¿no? Las clases populares, sino también, ¿no? Por esta alianza de clase va a participar la pequeña burguesía, van a participar los profesionales, ¿no? Va a haber una alianza de clases, ¿no? Esa es la estructura política perdón, del MNS. ¿Cuál es la naturaleza del Estado del 52? Pregunta de examen, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es clara, ¿no? La alianza MNS-COP, ¿no? Le da naturaleza de clase al Estado del 52, ¿no? Patentiza la naturaleza de clase del Estado al univocarse las tendencias ideológicas sobre el proyecto nacionalista, ¿no? Verbigracia, cuando en el programa ideológico y los estatutos de la Central Obrera Boliviana, aprobados el 31 de octubre de 1954, se presentan esas convergencias políticas entre la COP y el MNS, ¿no? La COP plantea una férrea unidad internacional para imponer la paz socialista y su victoria con la supresión de toda explotación del hombre por el hombre, y como tareas inmediatas de esa unidad, la revolución nacional de obreros, campesinos y clases medias en los países poco desarrollados. Ese es el discurso que va a sentar la alianza entre la COP y la Central Obrera, es decir, la alianza de la Central Obrera Boliviana con el MNS, ¿no? Entonces, y por supuesto, ese Estado ya se construyó como un Estado empresario, ¿no? A través de corporaciones
nacionales como la Comibol, la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? ¿Y qué medidas revolucionarias hay que tomar también para hacer que esa revolución del 52, con su nuevo Estado que se ha creado, pues pueda continuar haciendo la revolución, ¿no? Entonces aquí es, ¿no? Hay que aplicar el control obrero, por ejemplo, ¿no? No puede haber solamente burócratas que administren la Comibol, sino que tienen que estar controlados por el control obrero, el famoso control obrero. Las labores colegislativas y coejecutivas de la COF, ¿no? La COF participaba en la legislación del país y también en las tareas ejecutivas, ¿no? Y por supuesto, tenía que facilitarse los congresos sindicales, ¿no? Muestran una revolución, muestran que la revolución es una revolución popular antes que la democracia burguesa o proletaria. Es interesante este párrafo, ¿no? No solamente es, bueno, ya hemos nacionalizado las minas, el Estado empresario, tenemos congresos, no, que también hay que seguir, ¿no? Hay que seguir ejecutando esa política, por ejemplo, con un control obrero, por ejemplo, participando en la promulgación de leyes, ¿no? Y, por supuesto, en las tareas ejecutivas, ¿no? Y, por supuesto, hay que fomentar los congresos sindicales, ¿no? Y todas estas actividades nos demuestran que es una revolución popular, no es una revolución burguesa o tampoco es una revolución proletaria, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Si fuera la revolución proletaria, entonces hubiera construido el socialismo. Y si fuera una democracia burguesa, ¿no? Entonces hubiera fomentado el crecimiento de la burguesía, ¿no? Pero con las tareas co-legislativas, co-ejecutivas, con el control obrero de la Comibol, con los congresos sindicales, esta revolución, más que democrática burguesa o proletaria, es una revolución popular. Esto es interesante eh, entender, ¿no? Entonces, ¿no? Como objetivos inmediatos de la revolución popular es, ¿no?, que hay que sacudirse la explotación imperialista mediante la recuperación de la riqueza nacional y la superación de los desavíos feudales, ¿no? La tarea que tiene que hacer la revolución. ¿No? Por supuesto, ¿no? La COF ha sido un modelo de sindicalismo en América Latina y en el mundo, ¿no? La Central Obrera Boliviana. Ustedes vayan a Argentina, hay 2, 3 centrales. Vayan ustedes a otros países, hay varios, varios sindicatos que pertenecen a diferentes centrales. Solamente en Bolivia tenemos una central obrera boliviana, una sola, ¿no?, que ha sido un ejemplo de democracia sindical. También, bueno, ¿no?, en la revolución del 52, ¿por qué no se culmina con una revolución socialista, con una revolución proletaria? Porque la clase media se apropia del poder político, ¿no? Esto es interesante. ¿Qué ha pasado con la revolución del 52? ¿No? Ah, nos ha traicionado, a traición del MNS, ¿no? Más que traición del MNS, es de que la clase media, ¿no?, en realidad se apropia del poder político del Estado del 52, ¿no? Esta clase o fracción hegemónica constituye en efecto el elemento dominante de una unidad contradictoria de las clases o fracciones políticamente dominantes que forman parte del bloque en el poder. Este concepto de bloque en el poder, ¿no? Claro, las clases medias, juntamente con las clases populares, la Federación de Mineros, los campesinos, ¿no?, también en el bloque de poder estaba la clase media,
que al final de cuentas esta clase media va a ser la que se va a apropiar del poder político, ¿no? El contenido de clase del Estado del 52, ¿no? Es un policlasismo emergente, ¿no? Con el lumpen, milicias, clase obrera organizada de los sectores de la industria y la minería, los profesionales y los comerciantes, ¿no? Y todas estas clases van a converger en el nacionalismo revolucionario. Muy interesante esta fase de, de Bolivia, ¿no? ¿Y cuáles eran las relaciones políticas? ¿No? Para terminar, ¿no? Pregunta de investigación. ¿Cuáles las políticas internacionales del Estado del 52? ¿Cuáles las políticas internas y las repercusiones en el orden económico, cultural y social en el ámbito nacional? ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, les explicaría, ¿no? Cómo se ha indemnizado a los varones del estaño, ¿no? Y solamente les doy esta información para que piensen, ¿no? Resulta que Patiño, por ejemplo, en las minas que tenía en Bolivia, invirtió en total $5 millones, ¿no? Pero obtuvo una ganancia, ¿no? De más de $38 millones, ¿no? Y encima se le va a indemnizar, ¿no? ¿Y por qué se le va a indemnizar? Porque dicen, no, nosotros hemos dejado de ganar. Al dejar de ganar, estamos perdiendo. Por tanto, nos tienen que indemnizar. Habiendo, ¿no? Miren ustedes, es lógico y fácil pensar, si he invertido 5 millones y he ganado 30 millones, ¿qué cosa me van a indemnizar? ¿No? Pero esto es como también el poder político ideológico, ¿no? Es que estoy dejando de ganar, y como estoy dejando de ganar, me tienen que indemnizar, ¿no? Y en contra de la posición de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Esta clase media que se va apropiando del poder, dice, no, le indemnizaremos, ¿no? Bueno, la historia es un poquito más compleja, pero esa es la idea, ¿no? El gobierno del MNS, a la cabeza de su presidente Víctor Paz Tesoro, aprueba la indemnización a los varones del estaño. Entonces, las relaciones políticas internacionales, ¿no? Es el periodo en donde Norteamérica va introduciéndose en la revolución del 52 con los préstamos que realiza al Estado del 52. ¿No? Ese va a ser el plan triangular para revitalizar la Corporación Minera de Bolivia. Entonces, como corolario podemos decir, ¿no? De que el Estado del 52, ¿no? Se produjo la contradicción entre región y Estado, ¿no? Muchas veces el Estado acalló las necesidades de las regiones con estados de sitio, con persecuciones, ¿no? Entonces la revolución del 52 no pudo solucionar el problema de la contradicción entre región y Estado, ¿no? Y tampoco la revolución del 52 solucionó el problema de las naciones originarias con el Estado, ¿no? Después de muchos años se va a intentar solucionar la contradicción entre las naciones originarias con el Estado. Y también, ¿no? El Estado del 52 no ha solucionado el problema de las clases subalternas con el Estado. En síntesis, ¿no? Las contradicciones del Estado boliviano no se han solucionado con la revolución del 52. ¿Por qué? Porque la pequeña burguesía a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro
se apropia de la revolución y va a dar paso a otras, bueno, al nacionalismo que hemos estudiado, militar, ¿no? Nacionalismo militar de derecha y nacionalismo militar de izquierda. Pero eso ya hemos estudiado. Con esto hemos terminado el tema. Ya tenemos otro tema para el examen del segundo parcial. Ustedes me dirán cuándo quieren dar examen del segundo parcial y cómo quieren dar, si vamos a dar examen virtual o examen presencial, como gusten ustedes. Y también qué van a hacer en investigación, ¿no? Cuarto año es mucha cosa, muchas palabras mayores, ¿no? Si han hecho el problema de investigación, antes han hecho el título y problema nada más, ¿no? Y muchos ya tienen idea de cómo se hace la pregunta de investigación, por ejemplo, ¿no? Y saben hacer el título, ¿no? Ahora van a hacer para el segundo parcial los objetivos de la investigación y la hipótesis de la investigación. Esas dos cositas para el segundo parcial en investigación. Y en extensión vamos a seguir estudiando a Enrique Dussel, hemos escuchado, ¿no? Posiblemente sigamos con Enrique Dussel la otra mitad, porque solamente hemos estudiado una mitad. Nos faltaría la otra mitad de la conferencia de Enrique Dussel. Entonces, estamos preparados para dar el segundo parcial. Tal vez podamos continuar la clase la próxima semana y la subsiguiente ya damos el examen del segundo parcial. Yo entiendo que están en exámenes ustedes ahora, no están atareados, no van a tener tiempo para estudiar la política, que es el poder que domina hasta nuestras vidas personales. Entonces, después tendrán tiempo, terminen sus exámenes del segundo parcial, y yo estoy pensando que podamos poder dar examen del segundo parcial. El siguiente martes todavía no, el subsiguiente. Pero ya eso depende de ustedes. Ustedes van a examinarse, no el docente. Me dicen sí o no. Si no, pues seguimos avanzando y ya fijaremos una fecha de examen. Muy bien, juventud. Les llamo listas rápidamente y el que no responde, no voy a volver a tomar la asistencia. Aguilar, Badir, Apasa, Hilda. Presente, Lice. Muy bien, Hilda. Valdezama, Yaneli. Presente, Lice. Muy bien, Yaneli. Bernal Emerson. Choque Zut. Presente, Lice. Zut, muy bien. Sí. Choque Lilian. Lilian. Claros Cristian. Colque Doris. Colque Manuel. Presente, Lisan. Muy bien, Manuel. Colque Chuima Bernabé. Condori Jessica. Fernández Eva. García Hernán. González Milan. León Michael. Presente, dice. Muy bien, Michael. López Silvia. Silvia. Presente, Lice. Muy bien, Silvia. Mamani Alexis. Presente, Lisan. Muy bien, Alexis. Mamani Nilsa. Presente, Lice. Muy bien, Nilsa. Mamani Lilian. Presente, Lice. Muy bien, Lilian. Medina Caterín.
Miranda Zemberto. Ocio Zebeca. Zebeca, muy bien. Pacolla Wilmer. Patti Mary. Picachuri Verónica. Presente, Lice. Muy bien, Verónica. Puente Yerko. Listen, presente. Muy bien, Yerko. Quirós José. Zamírez Elmer. Zojas Gilda. Sánchez Rocío. Presente, Lice. Sánchez. Muy bien, Rocío. Santander Amancaya. Taraña Zosa. Presente, Lice. Muy bien, Zosa. Usnayo Lice, ¿me Maribel. escuchó? Gilda Zojas. Ahora sí te escucho. Te escuché, porque más antes no se escuchaba. Ya, te pongo asistencia. Usnayo Maribel. Maribel. Vázquez Mauricio. Vázquez Mauro. Belis Camila. Presente, Lice. Muy bien, Camila. Vilca Isidro. Yucra Alex. Quirós Omar. Muy bien, juventud. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos. Doctor, la próxima semana. dicen, no me llama lista. Ya dije, los que se atrasaron, se atrasaron. De todas maneras, No hay señal, dicen. tengo captura de Dicen. pantalla. Dicen. Captura de pantalla. Dime. No hay señal. Tengo captura de pantalla de todas maneras, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen. Chao, hasta Está luego. bien, lista. Está bien, Bernabé, no te preocupes. Chao, hasta luego.